¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta tercera cápsula de lo que es estadística aplicada a la investigación educativa, y en esta tercera unidad estaremos abordando temas como lo que son las medidas de dispersión propiamente. Hablaremos de lo que es el rango, lo que es la varianza, la desviación estándar, así como el coeficiente de variación. Bueno, vamos a ir iniciando entonces con lo que nos corresponde a esta segunda parte de estadística descriptiva, y vamos a recordarte que las medidas de dispersión son métricas estadísticas que nos indican la dispersión de un conjunto de datos. Es decir, las medidas de dispersión se utilizan para evaluar cuán dispersos se encuentran los datos de una muestra. Y bueno, vamos a hablar primero que nada de lo que es el rango. El rango no es otra cosa más que el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, en este caso, tenemos un estudiante que tiene diferentes calificaciones. Y bueno, su calificación más alta para esta serie de datos sería 6 y su dato menor sería 4. Su rango en este caso pues sería 2. Ahora bien, este dato como tal, el rango en una serie de datos, en una sola serie de datos, como tal, pues obviamente no nos dicen nada o no nos dicen mucho. Entonces necesitamos forzosamente contrastar dos situaciones equivalentes. Y bueno, pues para ello tenemos un ejemplo en el que tenemos básicamente a dos estudiantes ahora. Tenemos el primer estudiante que tiene sus calificaciones que ya habíamos mencionado y su rango que sería 2. Ahora bien, tenemos un segundo estudiante, el estudiante B, que tiene calificaciones que oscilan entre el 1 y 9, ¿verdad? Entonces aquí su rango sería de 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante número 1 es más constante en relación a su calificación, a su promedio, a su comportamiento, etcétera, según lo que estamos evaluando, mientras que el estudiante número 2 o el estudiante B es más errático. Quiere decir que están más dispersas su información entre sus valores máximos y su valor mínimo, como en este caso sería 1. Y bueno, pues ahí sería básicamente cómo se aplica el rango en un ejemplo muy sencillo, por cierto. Bueno, lo que sigue es la varianza. La varianza se encarga de medir cuánto se separa cada resultado de la media de su conjunto. Y bueno, para ello y para que se entienda claramente, vamos a ir realizando un ejercicio. La varianza tiene la siguiente fórmula, es la sumatoria de los datos menos la media elevados al cuadrado, todo ello multiplicado por su frecuencia y dividido ese resultado entre el número total de los datos que se han obtenido, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a un ejemplo sencillo. Tenemos nuestros datos en X que van del 1 al 4 y su frecuencia para el primer caso es 3, para el segundo caso son 5, para el tercer caso 8 y para el caso número 4 sería 1. Entonces tenemos que nuestra recolección de datos para este ejemplo es de 17 datos, ¿verdad? 17 personas se les ha entrevistado, se les ha encuestado y estos son los resultados que hemos obtenido de manera general. Bien, lo que sigue es propiamente buscar la media y bueno, a partir de esta información ya podemos empezar a calcular la media. Recordemos que la media es la suma de todos los valores dividido entre el total de los datos que tenemos. Por lo tanto, vamos a crear una tercera columna en la cual vamos a hacer la correspondiente multiplicación y tenemos 1 por 3, nos da 3, 2 por 5, 10 y así sucesivamente. Sumamos todos nuestros valores de nuestros datos, que en este caso sería 41, y lo dividimos entre el total de datos, que en este caso son 17. Y bueno, pues tenemos que para esta información, para esta serie de datos, nuestra media es 2.41. Muy bien, ya tenemos nuestra media, entonces vamos avanzando en la fórmula. Vamos a regresar a los datos y a restarle lo que sería la media. Para ello vamos a crear otra columna más, en la cual vamos a agregar esta operación que estamos realizando. Es el dato en X, le vamos a restar la media y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, nuestro dato en X, el primer dato es 1 y le vamos a restar nuestra media que ya habíamos obtenido
1 menos 2.41, lo elevamos al cuadrado y nuestro primer resultado va a ser 1.99. Y así hacemos lo sucesivo para cada uno de nuestros valores. Entonces tenemos para el segundo caso 0.17, para el tercer caso 0.35 y para el cuarto caso tenemos 2.53. Muy bien, es necesario ahora crear otra columna donde vamos a multiplicar estos valores por nuestra frecuencia. Entonces, para el primer caso, tenemos el 1.99, lo vamos a multiplicar por nuestra frecuencia, que es 3, y sería 5.98. El 0.17 lo multiplicaremos por 5, el 0.35 lo multiplicaremos por 8, y el 2.53 lo vamos a multiplicar por 1. De esa manera, obtenemos la siguiente serie de valores, hacemos la sumatoria, y bueno, pues ya tenemos prácticamente terminada la parte superior de nuestra fórmula, que es básicamente la sumatoria de todos los datos multiplicado por su frecuencia. Y ahora lo que sigue es dividir eso entre el total de datos para obtener lo que será nuestra varianza. Entonces tenemos que nuestra varianza de esta serie de datos es 12.13 dividido entre 17, nuestra varianza será 0.71. Bien, vamos con lo que es la desviación estándar. La desviación estándar es un índice que nos va a mostrar cuánto se diferencia una puntuación común y la media de un grupo de puntuaciones. Para obtenerla, calculamos la desviación de las puntuaciones respecto a la media y luego las elevamos al cuadrado. La sumamos y promediamos y finalmente le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, básicamente es toda la varianza y a esa varianza lo único que hay que hacer es sacarle raíz cuadrada. Entonces, nuestra desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Ya habíamos hecho nuestro proceso propiamente de la varianza, donde teníamos en el ejemplo anterior 12.13 dividido entre 17, nos daba 0.71. Sacamos raíz cuadrada de ese 0.71 y para esa serie de datos nuestra desviación estándar será 0.844. Y bueno, para ir cerrando vamos a hablar de lo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre la media. Recordemos que el camino para llegar al coeficiente de variación tenemos que sacar primero nuestra media, después nuestra varianza. A esa varianza le vamos a sacar raíz cuadrada, que básicamente es la desviación estándar. Y una vez que obtenemos nuestra desviación estándar, lo vamos a dividir entre la media. Y así estaríamos obteniendo lo que es nuestro coeficiente de variación. Muy bien, pues con esto estamos concluyendo ya lo que corresponde a esta tercera cápsula. Y ya únicamente nos quedaría por ahí pendiente la cápsula de la campana de Gauss, la cual vamos a trabajar directamente en Excel para que puedan ustedes realizar los ejercicios de manera completa y bueno, puedan concluir con las actividades que han quedado pendientes en plataforma. Muy bien, nos estamos viendo en nuestra siguiente cápsula. Hasta pronto y como siempre, les deseamos mucho